Feliz sábado, mis queridos hermanos. Nos encontramos una vez más aquí para juntos compartir la lección de escuela sabática. De esta semana entramos en la lección número 5, testificar con el poder del Espíritu Santo. Pero para comenzar esta bendecida escuela sabática vamos a pedir la presencia de Dios en esta clase. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este hermoso sábado que nos regalas. Pedimos el perdón de nuestros pecados, Señor, y también que nos des el entendimiento y la sabiduría necesaria para comprender el mensaje hermoso que tiene esta lección de esta semana del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la importancia que Él tiene para que podamos ser testimonios fieles, Señor, de ti hacia los demás. Quédate con nosotros, acompáñanos y te agradecemos por las infinitas bendiciones que derramas en nuestras vidas y en cada uno de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y en Él te damos todas las gracias. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar con el versículo de memoria que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 35. Y miren qué maravilloso es este pasaje lo que nos cuenta. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué lindo, hermanos, qué lindo que a nuestra vida llegue el Espíritu Santo así como llegó a los apóstoles en aquel tiempo. Dice que quedaron maravillados, todos fueron llenos de poder del Espíritu Santo. Dice que además hablaban con poder, con denuedo, con entusiasmo, con firmeza la palabra del Señor. ¿Te gustaría ser así como los discípulos en aquel tiempo? Pues el Espíritu Santo está dispuesto a trabajar en tu vida. Está dispuesto a que tú seas un instrumento, que te dejes utilizar por el Espíritu Santo, ¿sí? Dice, cuando Jesús ordenó a los creyentes que fueran por todo el mundo, me imagino que los discípulos habrán quedado sorprendidos por esta decisión de Jesús de enviarlos a predicar la palabra, pero no iban a ir solos, ¿sí? Iban a estar acompañados del Espíritu Santo. Era necesario que Jesús ascendiera a los cielos para que el Espíritu Santo pudiera venir aquí a la tierra a hacernos compañía hasta los últimos días, hasta que Cristo venga. Dice, era un desafío inmenso, imagínense ustedes. Hoy en día tenemos también este desafío, hermanos. Tenemos que ir y predicar el Evangelio así como Jesús le ordenó a sus discípulos que fueran y serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Ya los discípulos están descansando, no están, pero quedamos nosotros, que a través del Espíritu Santo fuimos traídos a este mensaje de salvación, fuimos rescatados del pecado en el que estábamos viviendo, quizás tú, quizás yo, estábamos sumidos en un mundo de oscuridad. Entonces, Cristo a través del Espíritu Santo trajo luz a nuestra vida, entendimiento, y si nosotros les pedimos a Dios que Él guíe nuestra vida, que seamos luces, Él va a obrar a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sin temor, tú podrás ir a predicar el Evangelio, porque el Espíritu Santo te estará acompañando, así como me acompaña a mí cada día, y podemos ser mensajeros de Dios, instrumentos útiles, ¿sí? Tenemos una obra maravillosa por hacer con aquella gente que está necesitada de la palabra de Dios. Hay muchos hermanos, muchas personas que están necesitadas de una palabra de consuelo, de una palabra de esperanza. Más en estos tiempos de crisis en el que vivimos encerrados, que no podemos asistir a las iglesias. Pero quizás estás allí, tu vecino necesita una palabra y el Espíritu Santo te ayuda, ¿sí? Cuando tú oras y pides a Dios ser instrumento, el Espíritu Santo va a guiarte hacia aquella persona necesitada y podrás darle esa palabra de esperanza y salvación que Jesús quiere que llegue a su corazón. Jesús y la promesa del Espíritu Santo
El Espíritu Santo era necesario que viniera a esta tierra cuando Jesús ascendiera a los cielos. Cuenta allí en el libro de Juan, ¿sí? El Consolador tendría que venir. Sabemos que la palabra consolador viene del griego parácletos, ¿sí? Y que se refiere a alguien que viene a ayudarnos, a acompañarnos. No estamos solos en esta gran misión que ha encomendado el Señor Jesús para que podamos ser lumbreras en este mundo de oscuridad. Acompáñenme con sus Biblias y vamos a leer juntos el pasaje del capítulo 15 de Juan, el versículo 26 y 27. Dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los discípulos tuvieron la oportunidad de vivir con Jesús por varios años y testificar acerca de esa convivencia del Maestro y del cambio que produjo en sus vidas. Tú también, si el Espíritu Santo llegó a tu vida, si Dios llegó a tu vida, puedes testificar de la misma manera. Contarles a otros lo que el Espíritu Santo hizo en tu vida, lo que Jesús hizo en tu corazón y cómo te transformó, cómo cambió tu estilo de vida, tu manera de vivir, tu manera de ver las cosas, ¿sí? Porque ahora vemos de otra manera. Las cosas de este mundo no son buenas. Sabemos por quién están gobernadas, pero tenemos una gran guía, ¿sí? Jesús está a tu lado, no estás solo. Él te acompaña a través del Espíritu Santo para que testifique y des gloria a Dios por esto, ¿sí? Vamos a leer el versículo 18 del capítulo 16, que nos dice también. Dice lo siguiente: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Qué lindo, hermano. El Espíritu Santo va a ayudarnos a convencer a aquellos que están en la desgracia del pecado, a ver que no es bueno, a convencer de una justicia que viene de los cielos, porque la justicia del mundo no sirve. Dice el comentario aquí de la escuela sabática, Jesús lo dice claramente: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, trabaja en los corazones para ser conscientes de una profunda sensación de alineación de Dios y la necesidad del arrepentimiento. También convence al mundo de justicia. El Espíritu Santo no solo revela el pecado, sino además nos contraste con nuestra propia inmundicia. El papel del Espíritu Santo no es simplemente señalar lo malo que somos, es revelar cuán bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús y moldearnos a su imagen. ¿Te gustaría que tu vida fuera cambiada? ¿Te gustaría ser moldeado a la imagen de Jesús? Pues deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Muchas bendiciones, hermanos, en este día. Que Dios los bendiga a todos y que todos podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Muy felicizados de iglesia, ¿cómo están? Vamos a continuar con el repaso de la lección el día lunes. Una iglesia llena de poder. Recordemos, hagamos un repasito como veníamos diciendo recién. Esa iglesia que creció en un primer siglo, en un primer momento, fue gracias al Espíritu Santo. Fue gracias a la obra del Espíritu Santo, a la compañía, al fortalecimiento del Espíritu Santo, ¿sí? Las palabras, las predicaciones, los sermones, todo lo que los discípulos hacían y decían y trataban de enseñar habría resultado inútil si no hubiera sido por la presencia del Espíritu Santo con ellos. Recuerden la historia de Pentecostés, ¿sí? Un día festivo en el cual discípulos que eran todos más o menos de la misma región empezaban a hablar lenguas que eran desconocidas para ellos, pero no para aquellos que estaban escuchando, que venían de diferentes lugares.
un milagro sin precedentes. Personas comunes y sencillas, sin estudios, la gran mayoría, había podido llegar a hablar y comunicarse con personas en diferentes idiomas sin haber estudiado esos idiomas. Un milagro de parte de Dios. Un milagro para que esa iglesia pudiera reproducirse, pudiera avanzar, pudiera multiplicarse en un mundo que necesitaba escuchar la palabra de Dios, necesitaba escuchar un mensaje de salvación proveniente de aquel Hijo de Dios que había venido a esta tierra. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia que era evidentemente muy unida, ¿sí? Que compartían todo, lugares de culto, comidas, almuerzos, cenas, charlas, ¿sí? Una iglesia que vivía junta, ¿sí? Si ustedes leen el capítulo 2, al final hay unos versículos muy lindos donde aquellos que tenían un poquito más iban, lo vendían y donaban ese dinero para aquellas personas que así lo necesitaban y para que la misión siga creciendo y fortaleciéndose. Realmente esa iglesia primitiva es todo lo que representa la iglesia hoy en día. Es un objetivo para nosotros hoy en día volver a ser lo que fuimos en un principio. Yo buscando un poquito más de información adicional me encontré con esto. Miren, escuchen. Una frase dice así: el imperio romano fue el escenario para la mayor expansión del cristianismo. En el libro de Hechos vemos que el evangelio cristiano se extendió desde Jerusalén hasta el exterior por todo el Mediterráneo. Terminando el final del libro, a principios de los años 60 después de Cristo, aproximadamente en el 150 después de Cristo, encontramos reportes de cristianos esparcidos a lo largo del imperio, incluyendo todas las provincias romanas en la parte oriental del Mediterráneo, todo el norte de África e incluso en la Francia que hoy en día conocemos, ¿sí? Ese territorio. El cristianismo también se había propagado más allá del imperio hasta la India y tal vez incluso hasta el sur de Europa. La única misión que ellos tenían era poder crecer, poder expandirse, poder multiplicarse, poder llegar a aquellas personas que aún no conocían de Jesús. Hoy en día nos encontramos con una población que es mayormente cristiana, pero que su relación personal con Dios, con Jesús, son prácticamente nulas. Había una preguntita al final del día lunes que decía así: ¿será que todo lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia local, en nuestras misiones, asociaciones, uniones, divisiones y demás de la iglesia, será que la parte central de nuestros cultos, nuestro objetivo principal es la misión, es poder crecer? A veces nos llenamos de programaciones locales que son lindas, son buenas, nos ayudan a fortalecernos entre nosotros y poder seguir creciendo de forma grupal, familia en Cristo. Pero la misión, nunca debemos perder de vista la misión, poder seguir creciendo, poder llegar a personas que aún no conocen de Jesús, que quizás hoy en día han escuchado un poquito más que en los tiempos de estos primeros cristianos, de los primeros apóstoles, que trabajaron en comunidades que no conocían a un Dios creador de todo el universo, que no conocían a un único Dios. Eran comunidades paganas con una multiplicidad de dioses. Hoy en día quizás trabajamos con un público, por decirlo así, que es un poquito más cercano a Dios, pero aún así no conocen todos los detalles y no conocen el plan de salvación que Jesús nos vino a traer. El Espíritu Santo jamás nos ha dejado solo, y siempre que testificamos lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, sigamos por el día martes ahora. El Espíritu Santo y la testificación. El día lunes nos daba el pie justamente para comenzar este tema. Cada vez que nosotros predicamos, podemos ir acompañados, podemos ir con una persona más que sea nuestro colaborador en un estudio bíblico, al visitar a una persona que lo necesita, al predicar en la iglesia, ¿sí? Pero también nos podemos sentir solos,
muchas veces, pero tenemos que recordar que a pesar de que tengamos o no compañía de una persona al lado, el Espíritu Santo es quien siempre está con nosotros a la hora de hablar de Jesús. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien nos da las palabras. El Espíritu Santo, por medio del Espíritu de profecía, nos decía eso, ¿sí? Que cada vez que nosotros necesitemos hablar en frente de alguien, el Espíritu Santo es quien nos dará las palabras idóneas para poder expresar todo lo que dice la Biblia y todo lo que Dios quiere a otra persona, justamente cuando nosotros estamos testificando. Muchas veces nos colocamos impedimentos, ¿no? Personales. No sé tanto, no sé como aquella persona, como aquel hermano que sabe muchísimo. Nunca he dado un estudio bíblico, ¿sí? Pero Jesús nos llamó a predicar a todos. No importa la edad, no importa si somos hombre o mujer, si estudiaste o no teología, a cualquier persona la llama a poder hablar acerca de Jesús, los milagros que Jesús hacía e hizo por nosotros. Entonces la testificación nos toca a cada uno en particular. Y es ahí donde el Espíritu Santo es donde viene a ayudarnos, a colaborar. Hechos, capítulo 7, verso 55. Hay una historia muy linda. Dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, ¿sí? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban, recuerden que fue el primer mártir que falleció por causa del Evangelio. Y el Espíritu Santo no solamente lo acompañó hasta el último segundo, sino que le dio la oportunidad de ver la gloria de Dios, ver el trono de Dios, ver a Jesús mismo, ¿sí? Imagínense y traten de tener presente que Jesús siempre está al lado nuestro. El Espíritu Santo es siempre quien nos acompaña a poder hablar de Dios. Decía la lección, el punto que debemos recordar es que el Espíritu Santo siempre está activo y trabajando hoy tal como lo estaba en la época de los apóstoles y la iglesia primitiva. A veces, no sé si les pasa, leemos la Biblia y leemos las historias de los milagros, de cómo el Espíritu Santo ayudaba y colaboraba, del etíope, del eunuco. Tantas historias sorprendentes y maravillosas de cómo el Espíritu Santo ayudó a aquellos primeros predicadores. Y nos ponemos a pensar, ¿será que hoy en día puede haber milagros así y aún mayores? La lección nos deja claro, la Biblia es clara también. El Espíritu Santo tiene el mismo poder y ayer y hoy. Depende de nosotros, depende de nuestra disposición para poder colocarnos en manos del Espíritu Santo, para dejar que Él obre por medio nuestro. Dios está mandándonos y esperando que nosotros vayamos a cada rincón de nuestro barrio, de nuestros alrededores, para poder esparcir este mensaje acerca de Jesús. No vamos solos, nunca vamos solos. Quizás no tengas un acompañante, una persona, alguien que te colabore, pero siempre el Espíritu Santo está al lado nuestro para poder hacer que el testimonio llegue al corazón que necesita escuchar. Dios te bendiga y sigamos con este repaso. Feliz sábado, queridos hermanos. En esta ocasión vamos a repasar el tema el Espíritu Santo, la palabra y el testimonio o la testificación. Pero antes de eso vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro respecto a cómo fue traída la palabra de Dios hacia nosotros. Segunda de Pedro 1, 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, la palabra de Dios vino a nosotros, ¿cómo? Por inspiración divina. El Espíritu Santo inspiró en las mentes de los profetas, en la mente de cada uno de los escritores de la Biblia. Ahora, queremos ver también qué poder tiene la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12, que es un versículo fabuloso, maravilloso, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra del Señor
puede penetrar, el Espíritu Santo permite que la palabra de Dios transforme nuestra vida, que la haga parecerse cada vez más y más a nuestra vida, que se parezca más a nuestro Señor Jesús. Y en eso, hermanos, lo más hermoso de esto es que no solamente voy a transformar mi vida, sino que de la felicidad que tengo de haber sido transformada, puedo ahora predicar con mi vida y puedo predicar también la palabra de Dios. ¿Y qué voy a predicar de la palabra de Dios? Las buenas nuevas de salvación. Fíjense ustedes, los apóstoles, y de esto habla muchísimo la lección, ¿qué predicaron? En el libro de Hechos, que está el origen de la iglesia primitiva, todos los discípulos, ¿qué hablaron? Pedro en el Pentecostés, ¿de qué habló? De todo lo que Dios hizo y cómo se manifestó en el antiguo pueblo de Israel. Esteban, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Esteban antes de ser martirizado? Esteban predicó. ¿Y qué predicó? Hizo una reseña histórica de todo lo que había vivido el pueblo de Israel y cómo ellos fueron rebeldes a la palabra de Dios. Cuando Pedro estuvo frente a Cornelio, ¿qué predicó? Pedro también habló acerca de la resurrección. Pablo, ¿de qué habló Pablo? Pablo se centró en los aspectos de la profecía mesiánica. ¿Y Felipe? ¿Qué podemos decir de Felipe? Felipe, cuando se encontró con el eunuco, ¿qué hizo? Le explicó lo que la profecía hablaba, la profecía mesiánica que está en Isaías capítulo 53. Todos los sufrimientos que debía padecer el Mesías y cómo fue su cumplimiento. Entonces, fíjense cómo ellos predicaron la palabra de Dios. Todos nosotros estamos aptos para hacer lo mismo que los discípulos y les voy a leer para concluir lo siguiente, que se encuentra en la educación. Y miren qué maravillosa la cita. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Y miren qué maravilloso lo que dice. Transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Qué maravilloso que cada uno de nosotros, tú y yo, podamos reflejar nuevamente la imagen de Dios, el carácter maravilloso de nuestro Dios, que es amor. Y para eso, hermanos, los invito a que ustedes puedan cada día, en su momento de oración privada, orar y pedirle al Señor que les muestre cómo encontrar a alguien para poder compartir la palabra de nuestro Señor. Y el Espíritu Santo de seguro te va a responder. Personalmente, estuve orando por una persona para poder enseñar la Biblia y anoche me acaba de decir que bueno, vamos a empezar a estudiar con esta niña a partir del día martes de la semana que viene. ¡Qué maravilloso! Y estoy orando por muchos de mis contactos por WhatsApp, con quienes comparto todas las mañanas las devociones matinales que también a mí me llegan por el WhatsApp y yo las comparto. Y eso, hermanos, es la tarea que tenemos que hacer. Testificar con nuestra vida, testificar con la palabra de Dios para que otros también puedan obtener el beneficio de la salvación y puedan ser transformados como nosotros hemos sido transformados. Muchas gracias y que el Señor los bendiga. Bueno, venimos hablando de la forma en que el Espíritu Santo actúa en las personas, cómo hace conversiones, cómo llena iglesias. Y bueno, el día jueves de nuestra lección habla del poder transformador del Espíritu Santo, cómo
el Espíritu Santo tiene ese poder para transformarnos, para transformar a cualquier persona de todos los niveles, y eso es lo que